bendiga a todos. En esta ocasión vamos a escuchar la palabra de Dios. Para esto les invito que estando de pie, los que están en casa, también para que leamos la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo 3 citas con la ayuda de Dios. La primera es Salmo 115:13, que dice: bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. La otra cita es Proverbios, capítulo 10, en su versículos 6. Dice de esta manera, Proverbios 10:6: bendiciones sobre la cabeza del justo, mas violencia cubrirá la boca de los impíos. La última cita es Proverbios 28, verso 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el que perverso caminos y rico. Para esto vamos a orar para que Dios nos ayude a entender, aprender y poner por obra la palabra de Dios. Cerrando nuestros ojos, oramos de esta manera. Padre nuestro, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, pidiendo tu dirección, tu ayuda. Vamos a escuchar tu palabra. Vamos a, Señor, recibir tu palabra. Todos queremos tener estas bendiciones. Tu pueblo desea tener estas bendiciones. Pero permite, Señor, que cada uno puedan escuchar tu palabra. Como dice tu palabra, a chicos y a grandes, porque todos deseamos estas bendiciones. Para esto, Señor, quieres utilizar este elemento. Dios mío, yo no sé cómo iniciar, cómo terminar, pero habla por mí. Sé conmigo, que tu Espíritu Santo me respalde para que pueda entregar tu palabra y que sea de bendición para todos. Sabiendo, Dios, que nos escuchas, te damos gracias. Amén. Los que están en casa pueden tomar su lugar con la ayuda de Dios y vamos a comenzar a aprender la palabra de Dios. Bendiciones de Dios sobre el cristiano fiel. En esta ocasión vamos a aprender en el aspecto material. Primero, que son bendecidos. Segundo, laboralmente son prosperados. Uno de los más grandes deseos del ser humano, ya sea hombre o mujer, es ser prosperados y alcanzar cosas materiales en la vida, como casa, autos, tierras, cuentas bancarias, etc. Al igual, los hijos de Dios también buscan ser prosperado en todas las cosas, principalmente lo espiritual, pero también en lo material, porque es importante en nuestra vida. Alabado sea Dios. Pero ¿qué pasa con los cristianos que son prosperados y los que no son? ¿Que acaso no tiene al mismo Dios que bendice y prospera? ¿O no será que no son amados de Dios? ¿Dónde está
la diferencia. Hoy precisamente a través de esta enseñanza consideraremos el por qué muchas veces no hay bendiciones de Dios sobre algunos cristianos. A la luz de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Dios desea bendiciones abundantemente. Alabado sea Dios. Porque a donde dimos lectura, que Dios bendice a todos. Alabado sea Dios. Bendecirá, dice la Biblia, a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Encontramos en la palabra de Dios que Dios cumple sus promesas y que en la Biblia encontramos muchas promesas de Dios. Vamos a dar lectura. El libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 13 y 14, que dice de esta manera: y te amará y te bendecirá y te multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano y tu mosto y tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Alabado sea Dios. Aquí está la promesa de Dios. Aquí está la bendición de Dios. Pero hay algo que tenemos que notar, que estos son precisamente para aquellos que son fieles a Dios, que son temerosos a Dios. Ahora dice versículo 14: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni habrá estéril, ni en tus bestias. Los cristianos tenemos la dicha de disfrutar las bendiciones de Dios, tanto en lo material como en lo espiritual. Bendito sea Dios. Bendición que es rica y abundante en nuestra vida cotidiana como seguidores del Todopoderoso. El Señor imparte ricas y grandes bendiciones para todos nosotros, los que de acuerdo a su palabra, para alcanzarlos. Por eso, para los cristianos fieles hay esta bendición. Y para los que todavía no tienen o desean tener bendiciones, es importante que sean fieles a Dios. Número 1, el cristiano fiel siempre tiene temor de Dios y busca hacer la voluntad de Dios. Esto es importante. El cristiano fiel siempre tiene temor de Dios y busca hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos, el temor no es miedo, sino que es una reverencia. Reverencia a Dios, respeto a Dios, reconocimiento al Dios Todopoderoso, que es el dueño de todas las cosas. Alabado sea Dios. Dios, es decir, que es obediente, poniendo por práctica todas las cosas que Él nos ordena, pues solo así alcanzará chicos y grandes sus riquezas espirituales y materiales. Para eso también es importante, hermanos, ser obedientes a Dios. Ser obedientes a la palabra de Dios. La obediencia es importante
en la vida del cristiano. La palabra obediencia significa sumisión, acatamiento, docilidad, respeto, entre otras cosas. Es por eso que el cristiano debe ser obediente a la palabra de Dios. Dios no va a bendecir de ninguna manera a los que son desobedientes a la palabra de Dios. Porque es probable que muchos estudian la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, pero no pone por obra. Es importante poner por obra para tener precisamente esta bendición material, porque ahora somos hijos de Dios. Pero Dios no va a bendecir a un cristiano que no acude al templo. Es importante acudir al templo. Esto es bíblico, para poder precisamente pues tener esa bendición. Dios no va a bendecir a un cristiano que no es sincero con Él. Es importante que el hombre, la mujer, sea sincero. Pero para que nosotros seamos sinceros, tenemos que ser cristianos de verdad, cristianos fieles. Dios no va a bendecir a un cristiano que no quiere colaborar en la obra de Dios. Porque la bendición está de dar para la obra de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Dios no va a bendecir a un cristiano que no cumple con Dios en sus diezmos. La palabra de Dios nos dice con mucha claridad. Aquí en la Biblia encontramos en Malaquías, el libro del profeta Malaquías, en su capítulo 3, dice de esta manera, versículo 10, alabado sea Cristo Jesús, dice de esta manera, vamos a, con la ayuda al Señor, considerar en esta parte de la Biblia y hermanos, tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. Traed todos los diezmos al folí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es importante creer la palabra de Dios, creer la promesa de Dios, porque solo así tendremos la bendición de Dios, amados hermanos. Dios no va a bendecir a un cristiano mediocre. No. Por eso estamos aprendiendo que la bendición de Dios sobre los cristianos, pero fieles a Dios. En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos de hombres que fueron fieles a Dios. Y Él los bendijo abundantemente, como Abraham. Cuando salió él de Ur de los Caldeos, la escritura dice que ya tenía cosas materiales. Ya tenía cosas materiales. Pero a medida que obedecía a Dios, a medida que caminaba con Dios y escuchaba a Dios y obedecía a Dios, la escritura dice que la bendición, sí, en él iba
prosperando. ¿Sí? Mas a Dios él lo bendecía más, aun cuando su sobrino lo dejó la tierra menos fértil. Dios bendijo esto y era por él el fiel amigo de Dios. Él era amigo fiel de Dios. La Biblia nos habla de Isaac. Dios derramó sus bendiciones sobre Isaac de una manera grande. Dice la Biblia que al 100 por 1 Dios lo bendijo. Uno de tal manera que se fue haciendo cada día más poderoso en riquezas materiales, dice la Escritura. En la agricultura, y es que no importa dónde estés, cuando eres fiel a Dios, siempre serás bendito. Siempre serás bendito. Alabado sea Dios. Tenemos al patriarca Job. La Escritura nos dice que era un muy rico, pero nunca se olvidó de Dios. Siempre fue un hombre, fue un varón de Dios, que estaba agradecido con Dios, que adoraba a Dios por lo que en él había, por lo que él recibía. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Cuanto vino el enemigo y por permisión de Dios le fue quitando, él no dejó de ser fiel a Dios. A pesar de que él sufrió, la Biblia nos dice cómo sufrió este varón de Dios, pero no por eso él cambió su actitud, sino que siguió siendo fiel a Dios. ¿Y cuál fue la recompensa de ser fiel a Dios? La Biblia dice que Dios prometió bendiciones, o de bendecirlos. Sí, a esta promesa tiene una condición, y eso es obedecer la voz de Dios. La Biblia nos dice que al patriarca Job, sí, Dios lo bendijo lo doble. Hermanos, la Biblia nos dice acerca de estas bendiciones si nosotros somos obedientes a Dios. El libro de Deuteronomio es capítulo 28. Alabado sea Dios. Capítulo 28, 1 al 6. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará cuando oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo, y bendito tus obras. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Sí, el cristiano fiel es un cristiano que depende a Dios, amados hermanos. Es un cristiano que hermanos, ocasiones sin pedir a Dios, Dios lo bendice, porque es fiel hijo de Dios. Porque es una hermana fiel, hija de Dios. Pero también
Es importante pedir a Dios para que Dios bendiga en su vida, sus negocios, etcétera, sus trabajos. ¿Sí? El cristiano fiel ora para pedir la bendición de Dios, pero siempre aceptando precisamente la voluntad de Dios. La Escritura nos dice en primer libro de las Crónicas, capítulo 17, 27, y ahora has querido bendecir a la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. De esta manera, siempre las bendiciones de Dios que lleguen a su vida van a ser de gran bendición. Bendito será tú en la ciudad. Es decir, que si usted está trabajando en la ciudad, le va a ir bien. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. Es decir, que si usted pone un negocio, va a prosperar, va a haber clientes. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo con Dios, está obedeciendo a Dios. Bendito tú en el campo. Los que están trabajando, sí, en el campo, sin cada siembra que está haciendo en el campo, tendrá bendiciones, tendrá cosecha, les va a ir bien, porque Dios así ha prometido. Sí, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Hay muchos que tienen precisamente ganados, vacunos, ovejas, etcétera. Y tenemos aquí la palabra de Dios que cuando es bendición de Dios, hermanos, Dios los cuida. Dios los cuida. Por eso vale la pena ser fiel a Dios, vale la pena, pues hermanos, obedecer a Dios. El cristiano fiel se mantiene íntegro. Esto es importante también aprender. ¿Sabe de quién viene la riqueza o las riquezas? Y no ha sido por sus fuerzas, sino que Dios le da el poder de hacer las riquezas. O sea, Dios le permite. La Biblia nos dice, Deuteronomio capítulo 8, 18. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No se hace con soberbia, no. Tampoco debe existir jactancia, sino es importante mantenerse en humildad. En Deuteronomio capítulo 8, 14 dice: y se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. De esta manera Dios le dijo a su pueblo. Hermanos, cuando existe humildad en nuestra vida, Dios nos bendice. Siempre tenemos que recordar de a dónde Dios nos ha levantado. Y hermanos, ahora, ¿quién somos? Por la misericordia de Dios, hijos de Dios. Un cristiano fiel es bendecido porque no actúa injustamente. Hermanos, en la Biblia encontramos que un cristiano
actúa con justicia. Pero también con sus trabajadores, si es patrón. Si está a cargo de algunas personas para trabajar con él. Él siempre demuestra con su ejemplo de amor a Dios y a sus semejantes. Un cristiano fiel son prosperados laboralmente. Porque, hermanos, la Biblia dice que el que se humilla también será ensalzado. ¿Sí? Dios honra a los que son íntegros, que con integridad andan y los, hermanos, coloca en lugares que nunca pensaron estar. Dios, hermanos, los ha colocado, que ni ellos mismos se dan cuenta por qué están allí. Sin embargo, Dios, que es tan bueno, Dios lo ha hecho. La Biblia nos dice de un joven. Vamos a dar lectura. Génesis capítulo 39. Capítulo 39, los versículos 7 al 9. Alabado sea Cristo Jesús. Dice de esta manera, capítulo 7 al 9. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Se trata de José. La escritura nos dice cuando él precisamente fue vendido a Egipto por sus hermanos. Llega a la casa de un gran hombre. Allí dice la palabra de Dios que él fue puesto en la casa de este hombre llamado Potifar, un hombre importante. Él empezó a trabajar allí, pero tan pronto dice la Biblia que él fue un administrador. Sí, administrador. Estuvo precisamente allí trabajando. Sí, él estaba arriba de los demás, de los demás trabajadores. Un esclavo a ser un administrador es una grande bendición. Y solamente Dios es el que coloca, Dios es el que prospera al que es fiel a Dios. Cuando la tentación llegó a su vida, tuvo temor. Tuvo temor de fallar a Dios y a quien lo había colocado en ese puesto. Hermanos, él no cedió a la tentación. Y tuvo que volver a empezar de nuevo, pero su fidelidad lo llevó a ser no solo un administrador, sino un gobernador de una de las ciudades más importantes de esa época, que fue en Egipto. La escritura dice que
por causa de esta calumnia, él fue encarcelado, pero aún en la cárcel fue un hombre que dio un buen ejemplo, aún allí tuvo cargo, pero siendo esclavo todavía. Pero aquí podemos ver la mano de Dios y la bendición de Dios, que hermanos, de la cárcel, de esclavo, llegó a ser a un gobernador, a un segundo, sí, hermanos, del Señor precisamente de Egipto. Aquí podemos ver cómo Dios, hermanos, da precisamente prosperidad a sus hijos. Cuando tú seas fiel, Él se encarga de que haya gracias delante de tus superiores. Cuando usted es fiel a Dios, hermanos, Dios es el que toca corazón precisamente de ese patrón, de ese jefe personal, y lo va escalando, lo va colocando a cierto puesto. Hay un testimonio de un ex drogadito que por la misericordia de Dios se convierte a Cristo Jesús. Este hombre no tenía preparación, tenía lo básico, pero no tenía mucha preparación. Sin embargo, él empezó a trabajar trabajos muy pequeños, Él decía, yo pensé que me iban a dar de barrendero, pero de pronto dice, me dieron un trabajo más elevado. Pero nunca pensé que iba a ser el primero como supervisor, sí, de todos los ingenieros de esa empresa. Dice, hermano, aquí yo veo que solamente Dios es el que me ha capacitado, porque me ha dado inteligencia, dice. Ahora estoy en un lugar, pues que realmente no, pues ahora sí como no teniendo estudio no puedo estar allí. Sin embargo, todo lo que estoy haciendo ha sido aprobado, y esto es para dar gloria a Dios. Esto es cierto, hermanos. Tenemos a otro varón de Dios llamado Daniel. Daniel bien podía fallar a Dios porque ya no estaba en su tierra, lejos de su familia, de su tierra, donde nadie lo conocía, donde todo se le colocaba, sí, a la mano, porque él tenía todo. Pero la Biblia dice que nunca falló a Dios, aunque estaba en medio de un pueblo totalmente pagano, idólatra. Él siguió siendo fiel a Dios, aunque le costara su propia vida. Él fue nombrado como gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de los sabios y expertos. Usted conoce la historia. Hermanos, ahí podemos ver que Dios es prosperado laboralmente cuando confía en Dios. Cuando es fiel alguien a Dios, Él coloca, hermanos, lugares privilegiados.
Él es el que, hermanos, Él es el que bendice, pero bendice a los honrados. La honradez, sí, hermanos, es importante. Encontramos precisamente la palabra de Dios. Encontramos aquí la palabra de Dios, hermanos, que todo esto alcanzaron, sí, estos hombres fieles, aquellos cristianos que son fieles. ¿Por qué? Porque, pues hermanos, fueron fieles a Dios, amaron a Dios. Nosotros tenemos que seguir ejemplo de esos varones fieles. Amados hermanos, Dios nos enseña a ser fieles a Él en todas las cosas. Y Él promete bendecirnos. ¿Usted ya tiene la bendición de Dios sobre su vida? Si es así, siga siendo fiel a Dios. Siga obedeciendo a Dios. Siga dando un buen ejemplo en su trabajo, para que siga teniendo esta bendición de Dios. Pero si todavía no ha llegado esta bendición en Dios, hoy es el momento para que usted considere que es importante ser fiel a Dios, que caminemos con Dios, y a su tiempo llegará esta bendición. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 3:10: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. La escritura nos dice, amados hermanos, en tercera de San Juan, verso 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Dios no está en contra de las riquezas materiales, sino que Él mismo nos las otorga para que sea una bendición para nuestra vida y la obra de Dios. Por eso Dios ha preparado este mensaje. Amados hermanos, solamente nos resta poner por obra. Que Dios nos bendiga. Amén.